Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el mundo del espectáculo, pero no en el sentido de grandes anuncios o alfombras rojas deslumbrantes, sino en un momento profundamente humano y emotivo que ha conmocionado a los fans de una de las parejas más queridas de Turquía. El título de este vídeo ya lo dice todo y créanme, es una historia que nos toca el corazón y nos recuerda la fragilidad detrás de las grandes pantallas. Emotivo. Can Yaman llora en vivo mientras operan a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a desglosar lo que sucedió, el contexto que rodea esta conmovedora escena, y las diversas reacciones que este evento ha generado, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Si son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente les interesan las historias detrás de las cámaras que revelan la verdadera humanidad de nuestras celebridades, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias y los temas más interesantes del universo del entretenimiento. Ahora sí, entremos de lleno en esta noticia que ha puesto a muchos con el corazón en un puño y ha generado un sinfín de debates en las redes sociales. La información que ha circulado y que ha causado tal revuelo se centra en un incidente médico que involucró a la talentosa actriz Demet Özdemir, conocida mundialmente por su papel estelar en series que han conquistado audiencias globales como Erkencikus. En esta aclamada producción, ella compartió pantalla y, según los rumores persistentes y la química innegable que trascendía la ficción, algo más con el apuesto y carismático Can Yaman. Precisamente la cercanía que ambos demostraron, tanto en la pantalla como se especulaba intensamente en la vida real, es lo que hace que esta noticia sea aún más impactante y conmovedora. El evento en cuestión, según los reportes y la información que hemos podido recopilar de diversas fuentes fidedignas, se dio mientras Demet Özdemir se encontraba en una intervención quirúrgica. Es importante destacar que no se han dado detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la operación. Esto es completamente comprensible dada la privacidad que debe rodear a cualquier procedimiento médico y el respeto que se debe a la salud de cualquier persona, sea famosa o no. Sin embargo, lo que sí ha trascendido y se ha convertido en el foco de la atención mundial es la reacción de Can Yaman ante esta delicada situación. Se dice que el actor estaba presente o al menos muy al tanto y conectado emocionalmente con lo que estaba sucediendo, y que en un momento dado, durante la intervención, las emociones lo superaron de manera evidente. Imaginen la escena: uno está en vilo, el alma en un hilo, preocupado por la salud de alguien que es fundamental en tu vida, alguien con quien has compartido momentos intensos, ya sea en el efervescente set de filmación o quizás en la esfera privada. La incertidumbre, la larga y tensa espera, la absoluta vulnerabilidad del otro, todo eso puede ser abrumador hasta para las almas más fuertes. Y parece que Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad, su innegable carisma arrollador y su presencia magnética, demostró en ese preciso momento una faceta mucho más sensible, vulnerable y profundamente humana. La información sugiere y las imágenes o reportes que han surgido parecen confirmarlo, que fue captado, o al menos se reportó extensamente, llorando en vivo. En vivo es una palabra clave aquí, que añade una dimensión de cruda realidad a la narrativa. Esto no fue en un momento privado, un instante íntimo guardado para sí mismo, sino en un contexto donde las cámaras, o al menos la presencia del público y los medios de comunicación, estaban cerca. Esto añade una capa de crudeza, de autenticidad desgarradora a la situación, mostrando que incluso las figuras públicas más seguras, más imponentes, pueden ser vulnerables y dejarse llevar por la emoción en momentos de estrés, preocupación y miedo por un ser querido. Es crucial mencionar que si bien hubo muchísimos rumores sobre una relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir durante y después de Erkencikus, ambos actores siempre han mantenido una postura sorprendentemente discreta respecto a su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron públicamente un romance y a menudo se referían el uno al otro como buenos amigos y compañeros de trabajo excepcionales. Sin embargo, la conexión que mostraron en pantalla era tan palpable, la complicidad tan evidente y la química tan incendiaria, que para muchos fans era simplemente imposible no creer que había algo más profundo, algo real, latiendo entre ellos. Y es precisamente esa conexión, ya sea real o percibida por una audiencia global enamorada de su dúo, la que hace que la preocupación demostrada por Can Yaman sea tan conmovedora y digna de análisis.
La noticia de que Can Yaman llorara en vivo mientras operaban a Demet Özdemir se propagó como la pólvora por las redes sociales, inundando los feeds de millones de seguidores y acaparando titulares en los portales de noticias del corazón y del entretenimiento. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron, como era de esperar, diversas. Por un lado, estaban los fans incondicionales que se sintieron aún más conmovidos y conectados con los actores por lo que percibían como una prueba irrefutable de amor, un profundo afecto, en el menor de los casos, una amistad sincera y desinteresada. Muchos expresaron su apoyo incondicional a ambos, deseando fervientemente la pronta y completa recuperación de Demet y enviando mensajes de consuelo, comprensión y admiración a Can Yaman. Se generó un torrente de mensajes de admiración hacia Can Yaman por su aparente preocupación genuina y su valentía al mostrar sus emociones, lo que muchos interpretaron como un signo de autenticidad y humanidad. «Qué hombre tan sensible, se nota cuánto la quiere, es humano, todos nos preocupamos por las personas que amamos», fueron algunos de los comentarios que inundaron plataformas digitales como Twitter, Instagram y Facebook. Por otro lado, y como suele ocurrir invariablemente en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, también hubo quienes adoptaron una postura más escéptica o crítica. Algunos cuestionaron la filtración de un momento tan íntimo y vulnerable, considerando que debería haberse mantenido en la esfera privada. Otros, más cínicos, incluso cuestionaron la veracidad de que la escena fuera en vivo en el sentido más estricto de la palabra, quizás sugiriendo que la situación pudo haber sido amplificada, exagerada o malinterpretada por los medios. Sin embargo, la fuerza de la narrativa emocional, la evidente congoja del actor, es tal que la mayoría de las interpretaciones se inclinan hacia la empatía y la creencia en una preocupación genuina. Este evento, más allá de los detalles, sirve como un poderoso recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las apariencias perfectas que a menudo proyectan las celebridades, hay personas reales con sentimientos genuinos, miedos profundos y afectos sinceros. El hecho de que esto haya ocurrido en vivo, o al menos en un contexto de exposición mediática, también plantea preguntas importantes sobre la vigilancia constante de los medios y los paparazzi sobre la vida de las celebridades. En ocasiones, momentos de vulnerabilidad extrema, que deberían ser preservados en la intimidad, terminan siendo expuestos al ojo público para bien o para mal. En este caso particular, si bien la exposición generó especulación sobre la naturaleza de su relación, también permitió a una audiencia global ver un lado humano y vulnerable de Can Yaman que muchos agradecieron y valoraron profundamente. Es fundamental subrayar que, independientemente de la naturaleza exacta de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en este momento, la preocupación y la emotividad de Can son un reflejo puro y cristalino de la conexión humana. Sea amistad profunda, un amor aún latente o un profundo respeto mutuo forjado en las trincheras de la industria del entretenimiento, el hecho de que él se viera afectado hasta las lágrimas habla volúmenes sobre la importancia que Demet tiene para él. Las series turcas y especialmente Erkenci crearon una legión de fans verdaderamente devotos que se involucraron profundamente con los personajes y, sobre todo, con la increíble química entre los actores principales. Esta noticia, por lo tanto, resonó fuertemente en esa vasta base de seguidores que habían seguido de cerca la trayectoria y la evolución de ambos, tanto profesional como, especulativamente, personal. Hasta ahora, los detalles sobre la recuperación de Demet Özdemir son limitados, y es crucial respetar su privacidad en este proceso tan delicado. Lo que sí queda absolutamente claro es el impacto que esta situación ha tenido en la percepción pública de Can Yaman, mostrando una faceta mucho más vulnerable, sensible y accesible de lo que su imagen pública, a veces proyectada como un galán imperturbable, a menudo sugiere. Es un recordatorio conmovedor de que la fama, aunque pueda aislar en muchos aspectos, también puede crear vínculos humanos muy profundos, y que la preocupación sincera por el bienestar de alguien es, sin duda alguna, una de las expresiones más puras y universales de ese vínculo. En resumen, hemos cubierto la noticia que ha conmocionado a los fans de todo el mundo. Can Yaman habría llorado en vivo mientras Demet Özdemir se sometía a una operación médica. Hemos explorado el contexto de su estrecha relación, las diversas y a menudo apasionadas reacciones del público, y la importancia trascendental de este evento como un vistazo conmovedor a la humanidad que se esconde detrás de las estrellas. Es una historia que nos recuerda que incluso en el glamuroso y a veces superficial mundo del entretenimiento, los lazos humanos genuinos y las emociones sinceras, en su forma más pura, prevalecen sobre todo lo demás. Y hasta aquí llegamos con este vídeo cargado de emoción y reflexión.
Espero de corazón que esta información les haya resultado interesante, esclarecedora y, sobre todo, que hayan podido apreciar la profundidad de las emociones humanas que se esconden detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta conmovedora noticia. ¿Creen que fue una muestra de amor genuino? ¿Les conmovió ver esa vulnerabilidad expuesta? ¿Consideran que los medios debieron haber respetado más la privacidad? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado y les ha tocado el corazón, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Cuídense mucho y hasta pronto.